Una historia antes de la historia. Hay libros que se leen, otros que se sienten, y hay algunos, como el Génesis, que nos contienen. No es solo un relato antiguo, ni una explicación mítica del origen del mundo. Es una mirada profunda sobre el corazón de Dios y sobre nuestro propio ser. Escrito en un lenguaje simbólico, transmitido a lo largo de generaciones, el libro del Génesis no pretende decirnos el cómo científico, sino el por qué esencial. ¿Por qué existimos? ¿Por qué hay belleza? ¿Por qué, incluso en el caos, hay orden escondido? Es un relato que, al leerse con el alma abierta, no solo nos narra la creación, nos recuerda que somos parte de ella. Cada día de la creación es más que una etapa cronológica, es una enseñanza espiritual, una pedagogía divina que revela la estructura del universo y del corazón humano. Este relato nace con la esperanza de ayudarte a mirar el Génesis no como un cuento lejano, sino como una carta íntima de Dios a ti. Porque fuiste pensado, fuiste querido, eres parte de algo que empezó con luz y aún hoy continúa en tu interior. Antes de los relojes, antes del ritmo de los días, antes de que los vientos tuvieran nombre o los colores fueran conocidos, existía solo Él. No el vacío, no la oscuridad, no la nada, solo Él. Una presencia viva, absoluta, sin principio ni final. Una conciencia sin límite. Un amor que no necesitaba ser amado para ser real. Una perfección que se bastaba a sí misma y, sin embargo, decidió crear, no por necesidad, sino por generosidad. Porque amar de verdad es compartir el ser. Y entonces ocurrió. No fue una explosión, no fue un rugido, fue una palabra. Una voz que no resonó en los oídos porque aún no existían. Una voz que no cruzó distancias porque el espacio aún no se había desplegado. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. No fue solo una iluminación física, fue una declaración. La oscuridad no será la única historia. La luz irrumpió sin pedir permiso, y lo que era informe y vacío comenzó a latir. Imagina ese primer resplandor, no de lámparas ni soles, una luz pura, consciente, una señal de que la existencia había comenzado y que sería buena. La luz se separó de la oscuridad, como quien extiende un lienzo para comenzar a pintar. Y Dios le dio nombres: a la luz, día; a la oscuridad, noche. Y así nació el primer día, no como un giro de planeta, sino como un gesto de amor ordenado, porque ordenar es amar, poner cada cosa en su lugar para que todo tenga sentido. Es un acto profundamente espiritual. Dios no creó el mundo de golpe, no lo construyó como un autómata impaciente. Lo hizo en días, en procesos, con pausas, con mirada, con gozo. Y eso ya es enseñanza. Lo bueno necesita tiempo, la belleza no se improvisa.
Y al terminar ese día, Dios contempló su obra y dijo que era buena. No perfecta en el sentido humano de sin fallos, sino buena en el sentido divino de plena, necesaria, justa, útil, amorosa. Y al mirar la luz creada, no dijo qué útil, sino qué bueno. Así también te mira a ti, no con ojos técnicos, sino con los ojos del Creador, no por lo que produces, sino por lo que eres. Y en ti, desde el principio, hay una chispa de esa luz primera, porque tú también fuiste pensado, fuiste soñado antes del tiempo. No eres una nota al margen del universo, eres parte del motivo original. La luz fue el primer acto, no la explicación, no la estructura, la luz. Porque antes de entender, Dios quiere que veas. Antes de que sepas tu propósito, Él quiere que sepas que eres bueno, que fuiste pensado, que fuiste querido, que eres parte de algo que empezó con luz. Dios había creado la luz y la noche, pero el lienzo aún estaba a medio pintar. Había separación entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo eterno, pero aún no había forma. Y fue entonces cuando el Creador extendió su voz hacia el segundo día. Haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. No eran mares, ni ríos, ni lagos. Era una sustancia informe, profunda, suspendida, como el corazón de un sueño sin forma. Y Dios separó las aguas que estaban por debajo de las aguas que estaban por encima, y llamó al firmamento cielos. Ese día el cielo nació, pero no el cielo que simplemente se mira, sino el que da estructura, el que sostiene, el que recuerda que hay algo más arriba. Imagina ese momento. Un azul nuevo se extiende como un manto. El aire aún no tiene viento, pero vibra con potencial. El cielo aún no tiene nubes, pero ya respira con esperanza. En ese acto, Dios enseñó que el caos no es vencido a golpes, sino con límites. Separar no es destruir, es dar espacio. Y cuando Dios separa, lo hace para crear posibilidad. ¿Y no es así también con nuestras propias vidas? A veces, todo parece mezclado: trabajo, dolor, deseo, dudas, pasado. Pero Dios, en su sabiduría, separa. Pone cielo sobre tu cabeza para recordarte que no todo es peso, que hay aire, que hay altura, que hay algo más allá de lo inmediato. Dios no llenó el cielo de inmediato, no puso sol ni estrellas todavía, solo lo separó. Y eso ya fue suficiente para que el segundo día fuese llamado bueno. Porque no todo necesita estar completo para que sea valioso. A veces solo necesitas una línea clara que diga: aquí termina el caos y empieza la paz. Separar no es perder, es ordenar, es comenzar a construir. El cielo no se llenó de inmediato, pero fue hecho con intención. Hay días en que no verás el sol, pero sabrás que hay cielo, y con eso basta. Fuiste pensado, fuiste querido,
Eres parte de algo que empezó con luz y sigue separando el caos para darte espacio donde ser. El tercer día llegó sin estruendo, pero con una determinación serena. Hasta ahora, todo flotaba, las aguas dominaban el panorama, pero el amor de Dios siempre busca espacio donde habitar. Deseaba algo firme, algo que pudiera sostener la vida. Y dijo Dios: reúnanse las aguas debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y así fue. Las aguas comenzaron a retirarse, como si obedecieran una orden silenciosa. Las profundidades cedieron su territorio, se trazaron cauces, se abrieron valles, se formaron costas, y entonces, por primera vez, la tierra emergió, no como un trozo de barro accidental, sino como una promesa. Dios la llamó tierra, y a la reunión de las aguas, mares, y vio que era bueno. Pero el Creador no se detuvo ahí, porque amar no es solo dar estructura, es también dotar de propósito. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol que dé fruto según su especie. Y fue así. La tierra, que momentos antes era estéril, comenzó a vestirse de vida. Aparecieron los primeros brotes, tímidos, vibrantes, necesarios. Los primeros colores distintos del azul y el marrón, verdes, ocres, rojos, amarillos. La vegetación brotó no como un adorno, sino como un acto generoso. Cada planta llevaba en sí su semilla, cada semilla era una historia futura, cada fruto una posibilidad de continuación. Dios no creó una tierra autosuficiente, sino una tierra fértil, capaz de dar, de crecer, de multiplicarse. Esa fue la gran lección del tercer día. La vida no se estanca, la vida se entrega. Y así, en silencio, la creación avanzaba. Cada elemento encontraba su lugar, cada día una lección, cada acto un susurro divino que decía: no estás solo, te estoy preparando espacio, te estoy pensando, te estoy queriendo. A veces parece que no todo está cubierto por aguas imposibles, pero en ti hay una tierra firme esperando emerger, y sobre esa tierra Dios quiere plantar vida. No importa cuánto caos haya antes, siempre hay un tercer día donde la semilla encuentra hogar, porque fuiste pensado, fuiste querido, y eres parte de algo que empezó con luz y que florece con propósito en ti. El cielo ya se había despejado, la tierra ya emergía firme, adornada de verde y de fruto, pero aún faltaba algo que marcaría el paso, que diera ritmo al milagro, porque la vida necesita más que suelo, necesita tiempo. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Y así fue. Entonces el cielo se encendió. Imagina ese instante. Una esfera cálida y dorada comienza a brillar en lo alto. El primer sol. Y luego un suave resplandor plateado, discreto,
misterioso, la luna. Y en torno a ellos, millones de luces pequeñas, como notas en una partitura infinita, las estrellas. No fueron puestas al azar, fueron ordenadas, cada una con propósito, cada una con belleza. Y Dios vio que era bueno, porque no solo iluminaban el mundo, lo hacían medible, comprensible, danzante. La luz del cuarto día no fue la primera, sino la luz que organiza. Dios no quiere que vivas, sino que sepas cuándo vivir, que tengas estaciones, pausas, comienzos, que aprendas a mirar al cielo y discernir el tiempo, cuándo sembrar, cuándo descansar, cuándo celebrar, cuándo volver a empezar. El sol no solo calienta, marca el inicio del día. La luna no solo decora, guía en la oscuridad. Las estrellas no son solo ornamento, son testigos silenciosos de cada noche de la humanidad. Dios pensó en eso para ti, para que nunca caminaras sin rumbo, para que siempre supieras que hay un tiempo para todo. Dios no solo creó la luz, también creó el tiempo, y en ese tiempo tú tienes tu momento. No estás atrasado, no estás perdido, estás dentro de un plan mayor, porque fuiste pensado, fuiste querido, y eres parte de algo que empezó con luz y que aún hoy marca tus días desde el cielo. Hasta ahora, el mundo era tierra fértil, cielo azul y astros brillando en el firmamento. Pero faltaba algo esencial: el latido, movimiento, respiración, miradas, voces, presencias con voluntad. El amor creador no se conforma con belleza estática. Dios quería vida que se desplazara, que cantara, que habitara los espacios creados. Y entonces dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Ese día, el mundo se llenó de aliento. Desde las profundidades de los océanos emergieron criaturas de toda forma y color, desde lo invisible al ojo hasta lo colosal. Nacieron los cardúmenes que bailan al compás de la corriente, los cetáceos que cantan a las estrellas, los moluscos que se aferran al fondo como si adoraran el silencio. Y desde los cielos, una sinfonía diferente tomó vuelo. Aves ligeras y aves majestuosas. Pájaros que trazan líneas invisibles en el aire, como si fueran oraciones en movimiento. Dios no solo creó su forma, les dio alma de criatura. Les bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y así fue. El mundo dejó de ser un escenario y se convirtió en una danza. El quinto día fue el día de lo que fluye, lo que se mueve con gracia, lo que no se queda, lo que pasa por tu vida y te deja un destello de belleza o de asombro. Dios pensó en los peces que jamás verías, en aves que solo cantarían una vez, y las hizo igualmente, porque no todo lo valioso necesita ser duradero. ¿Y no es eso también una lección?
El valor de tu vida no está solo en lo que permanece, sino en lo que deja huella, aunque sea breve. Un gesto, una palabra, un respiro compartido. La creación, en su quinto día, nos recuerda que Dios no teme al cambio, sino que lo bendice. Bajo el mar y en el cielo, la vida comenzó a hablar su propio lenguaje, y el mundo se volvió más rico, más profundo, más libre. Y Dios vio que era bueno, porque no solo era funcional, era hermoso. Y Dios ama la belleza que respira. Dios no solo creó formas, creó movimiento. La vida que se desplaza, que canta, que escapa de tus manos y deja aroma. Tu existencia también está hecha para moverse, para crecer, para volar. No temas cambiar, no temas migrar. Hay bendición en el viaje, hay propósito en la huida del estanque, porque fuiste pensado, fuiste querido, y eres parte de algo que empezó con luz y que ahora se mueve con aliento en tu interior. El sexto día no comenzó con prisa, pero sí con una intención más profunda. Había luz, había cielo, había tierra y mar, había ciclos, estrellas, vegetación y criaturas que llenaban el cielo y el mar, y aún así, algo faltaba. No un detalle, no una mejora, sino la razón última de todo lo creado. Dios, en su intimidad, dijo algo distinto. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagina esta frase resonando no en el vacío, sino en el corazón mismo del universo. Dios, que hasta ahora hablaba con autoridad, habla con comunión. Hagamos. Un plural sagrado, un diálogo divino, una expresión de amor que no está solo, que crea desde la relación. Y entonces lo formó, no desde el oro, no desde el fuego, sino desde el polvo de la tierra. La misma tierra que había separado del mar, la misma tierra que había bendecido con semilla, y sobre ese barro modelado sopló aliento de vida, y el ser humano se convirtió en alma viviente. Ni las estrellas, ni los océanos, ni las aves recibieron ese soplo, solo el ser humano, solo tú. Desde el principio llevabas en ti algo que viene directamente de Dios, el aliento, la semejanza, la capacidad de amar, crear, elegir, cuidar. Y Dios los bendijo, les dio propósito. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre todo ser viviente, pero no para dominar el egoísmo, sino para administrar con ternura. Ser imagen de Dios no es un título, es una responsabilidad sagrada. Y no los creó idénticos, los creó varón y hembra. Diversidad en unidad, equilibrio, complementariedad. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. Hasta ahora, cada día había sido bueno, pero este día fue muy bueno, porque en la humanidad Dios vio algo de sí mismo reflejado, y al terminar descansó. No porque estuviera cansado, sino porque el amor también sabe detenerse, porque la creación sin contemplación es solo trabajo.
Dios descansó y bendijo ese descanso, lo hizo santo, lo apartó, porque hay días para crear y días para simplemente estar. No eres casualidad, no fuiste creado por necesidad ni error. Fuiste modelado con intención y soplado con vida. Dentro de ti hay barro, pero también hay aliento divino. Fuiste hecho para amar, cuidar, soñar, descansar. Fuiste pensado, fuiste querido. Eres parte de algo que empezó con luz y que culminó con un rostro parecido al de Dios, el tuyo. Y ahora, abre tu corazón. Lo que escucharás a continuación es una poesía inspirada en el libro de la creación. No es solo un poema, es un salmo, una oración, una forma de unir tu voz a la de aquellos que han contemplado la luz desde el principio. Te invito a escucharlo, y si lo sientes en el alma, repítelo conmigo, como quien reza, como quien canta, como quien le habla a Jesús con las palabras más puras. Haz de estos versos tu plegaria, porque fuiste pensado, fuiste querido, y esta historia también habla de ti. Al albor se produjo una explosión, creando Dios el universo entero. Antes no había nada, solo Él, perfección y un afecto verdadero. Y dijo Dios que haya luz, y hubo. Oscuridad y luz fueron primero. Llamó día a la luz y a las tinieblas noche, dos polos, libre o prisionero. El firmamento fue al segundo día, cielo fulgente para nada austero, y dijo, hágase la tierra y mares, azul, marrón y glauco en el tercero. Que borbotee de la nada vida, naced y henchid el mundo desde cero. Esto ordenó el cuarto y quinto días, difundiendo la vida con esmero. Hagamos, dijo Dios el sexto día, al hombre a nuestra semejanza, empero le daremos poder aminorado, y le bendijo en acto postrimero. Dios al séptimo día descansó, de amor un entreacto muy somero, para inculcar en su querida prole la santidad de un sábado ligero. La historia de la creación no es un tratado de ciencia, es un canto eterno que nos dice, fuiste pensado, fuiste querido, eres parte de algo que empezó con luz. Y Dios descansó el séptimo día, y ese descanso no fue un final, sino una invitación, una pausa sagrada para contemplar, para bendecir, para reconocer que todo lo creado tiene un propósito. Pero la creación no terminó allí. Cada respiración tuya la continúa, cada gesto de amor, cada acto de justicia, cada semilla que siembras en el alma del otro, sigue creando. Tú no estás aquí por azar, tú no eres fruto de un accidente cósmico. Fuiste pensado, con la ternura del Creador que sopla sobre el barro, con el mismo cuidado con el que separó la luz de las tinieblas. Fuiste querido, antes de que dieras tu primer paso, antes de que supieras pronunciar su nombre, ya eras amado. Y eso, aunque no lo veas cada día, es la raíz de toda esperanza. No caminas en un mundo cualquiera, caminas en una creación que sigue pronunciando, es bueno, sobre ti. Hay un ritmo en el universo que te acompaña, hay luz que te precede, hay cielo sobre ti y tierra bajo tus pies. Hay un aliento dentro que no es tuyo, pero que te da vida. Vive como quien fue creado con intención. Ama como quien refleja al Creador. Descansa como quien confía en que la obra no depende solo de él.
porque la historia de la creación no ha terminado. Sigue en ti, en cada acto, en cada día. Fuiste pensado, fuiste querido, y hoy sigues siendo amado. Gracias por llegar hasta aquí. Si este poema te tocó el alma, suscríbete. En el próximo episodio hablaremos de las enseñanzas de lo que ocurre cuando Dios crea a Adán y Eva.